cumplir con nuestras metas, eh, el día de hoy vamos a hacer la exposición del sílabo y también la práctica número uno, que vendría a ser conceptos básicos de la mecánica de fluidos y lo que son fluidos, cinemática, todo ello. Eh, bueno, antes que nada voy a, que se llama, primero proyectarles la explicación del sílabo para que tengan en cuenta y también se organicen para cualquier otra indicación que tengan ustedes o cualquier observación para posterior a ello realizar la exposición de la práctica número uno. Bueno, señores estudiantes, buenas noches. Quien les habla es el ingeniero Oliver Fernando Condori Laquita, docente encargado del curso de laboratorio de mecánica fluidos 1, con el cual vamos a llevar a cabo y vamos a ejecutar cada una de las prácticas dentro del curso. Eh, bueno, fuera de todo ello, quiero comentarles tal vez que las prácticas están referidas obviamente al uso de caudal del banco hidráulico, el uso del TNI de determinación de manómetros, pérdida de cargas, conceptos, entre otros. Fuerza y otra. Obviamente tiene que ir relacionada a lo realmente realizado, por lo que tiene que tener o guardar relación con el curso de laboratorio, perdón, de fluidos dictado de forma teórica para que sea comprendida, entendida y aplicada en el curso de laboratorio de mecánica fluida. Bueno, sin más o siendo todo ello de forma preliminar sobre lo que va a realizarse el día de hoy, se plantea o se va a realizar la ecuación del sílabo al ser la primera clase. ¿No? Así también aprovecho para decirle al senador delegado que por favor eh, me presente ¿cómo le digo? Me presente la lista de estudiantes. En ella, por favor, sería genial que adjunten el número de celular y correo electrónico. Así también pedirle al centro delegado, bueno, si ya lo tiene, ¿no? Que ejecute o que cree un grupo de WhatsApp con el nombre del laboratorio de mecánica de Zoom, con el cual vamos a interactuar de forma más práctica entre todos nosotros para que ustedes tengan en cuenta antes de realizar la clase o antes de realizada la clase, la guía del, del tema o de la práctica que se va a tocar, el sílabo, el cronograma o cualquier otra información, ¿no? Como videos, datos, no lo sé, dictado, entre otras, que son necesarias, obviamente, y que serán dadas, ¿no? Mediante el WhatsApp, ¿no? Es más fácil, más práctico, más recomendable, por eso es que se plantea eso. Así también pedirle, por favor, al señor delegado que realice el llamado de asistencia y que me pase esa lista el día de hoy, porque yo no cuento con la lista exacta de estudiantes. Yo no sé quiénes son los que están matriculados, que se han matriculado y cuáles son los que aún están en ese proceso, entre otros. No sé quiénes están de cargo también. Por favor, en esa lista, el señor delegado que me proporcione sería genial para de una vez llevar el control de la asistencia a todos ustedes. Entonces, sin más, por favor, si me permiten, voy a compartir la pantalla respecto al PPT de exposición del sitio.
A ver. Mm, bien. No, no estoy compartiendo, no olvidé. Ahora. Bien, señores estudiantes, eh, todos pueden ver eh, la pantalla referida al disculpen, no lo puedo escribir. A ver si lo voy a dar desde el micrófono, ya está. A ver. La Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez tiene en su plan de estudios el curso de Mecánica de Fluidos uno y 2. En este laboratorio, el curso de Fluidos uno está relacionada o es complementada con el curso de Laboratorio de Mecánica de Fluidos. En este se va a realizar las prácticas para comprender cada una de las teorías que se tocan con el docente, ¿no? Para este curso, el docente o mi persona es el ingeniero Luis Fernando Condorera. Bien, de mecánica corresponde a la cita proporcionar conocimientos del banco y con manómetros, fuerzas hidrostáticas, tubo de Venturi y pérdida de cargas o de energía entre ellas. Todas estas prácticas van a ser tocadas. De forma anticipada se está diciendo cuáles son las prácticas que van a ejecutar. Analiza y aplica los conceptos y principios elementales de la mecánica de fluidos mediante la ecuación y técnicas de fundamento teórico, ¿no? En cuanto al contenido del curso es la práctica uno propiedades de fluido, la práctica 2 banco hidráulico, la práctica 3 fuerza hidrostática, la práctica 5 flujo a través del tubo de Venturi, y la práctica 6 pérdida de cargas en tuberías en serie. Con respecto a las consideraciones para la entrega del informe es personal y será por cada ensayo realizado en laboratorio, o según lo corresponda en las clases virtuales, ¿no? Es decir, el informe va a ser pactado por el contratista y, no, perdón, el informe va a ser pactado al final de clase con cada uno de ustedes y será improrrogable y presentarse por eso. La fecha de entrega será designada por el docente, es decir, si hoy culminamos una práctica, hubiésemos hecho la práctica número uno, realizábamos al final de esta clase la, ¿cómo te digo? El definir una fecha de entrega del informe.
es culminar la clase, se propone la fecha de clase. El informe será entregado a través o enviado hasta el final de clase según el horario. El horario debe ser escrito a mano, en papel. No, perdón, el informe debe ser escrito a mano, perdón, dependiendo de alguna de las secciones que van a tocar más adelante. El contenido del informe mínimamente debe contar con una carátula, un resumen, objetivos, marco teórico, materiales utilizados, tipo de herramientas, procedimiento recomendado, presentación de datos, memoria de cálculo, conclusiones, recomendaciones y anexos, ¿no? En este punto, lo más primordial es que se realice la memoria de cálculo, presentación de datos, ensayo y procedimiento recomendado de forma escrita y no en computadora. El resto, en cuanto a carácter, resumen, objetivo, marco teórico, materiales, herramientas, equipos, conclusión, recomendaciones y anexos, es decisión de ustedes el método a presentar la forma. La carátula mínimamente debe contener el nombre de la universidad, de la facultad, de la escuela profesional, la asignatura, semestre, sección y grupo de estudios, número de informe, título del ensayo, apellido y nombre del alumno y apellidos, nombres del docente en curso teórico y práctico. La evaluación se realiza de la siguiente manera, no es tampoco algo definido. La carátula vale un punto, resumen un punto, objetivos un punto, marco teórico un punto, material un punto, equilibramiento un punto, procedimiento recomendado 2 puntos, ¿no? Presentación de datos de ensayo 4 puntos y memoria de cálculo 4 puntos, ¿no? Por lo que se pide que se cumplan estos partidos y estas actividades. Asimismo, mencionarles de forma anticipada que entre estas tres capítulos de procedimiento recomendado, presentación de datos, memoria de cálculo, en todo esto, eh, puede ser modificada el porcentaje o el puntaje de cada uno, dependiendo de ustedes. La presentación de informe será el día especificado por el docente con 15 minutos de tolerancia para el tiempo de tolerancia por cada minuto que pase. Contar un punto. Bueno, en la presentación de informes, si se encuentran informes similares o iguales, automáticamente se anulará su revisión, por lo tanto se corresponderá a una nota igual a 0. En cuanto al nombre del envío del archivo, debe estar nombrado de la siguiente manera: apellidos y nombres primero, semestre, sección y número de grupo al final. Como por ejemplo se muestra en la imagen, Condori subió en Milaquita, subió en Oliver, subió en Fernando, subió en cuarto, subió en A, subió en grupo, en uno, dos, dependiendo de examen. Este es un ejemplo que se está planteando. Los criterios de evaluación son los siguientes: 70% concierne a la parte teórica y 30% a la parte práctica. De esa forma se va a calcular el promedio parcial de la primera mitad y la segunda mitad del semestre. En cuanto a la parte práctica, se considera 20% para la asistencia, 40% para la presentación de informes, 40% para la evaluación, ¿no?, del examen. Es decir, de todo esto se va a determinar dos prácticas o dos notas o dos promedios en la primera mitad del semestre y en la segunda mitad, considerando de esta forma. En cuanto al horario del curso, se lleva a cabo el día jueves, de 2 de la tarde a 5 de la tarde. En cuanto al horario, también quiero ser anticipado que, bueno, como estudiantes se han matriculado y seguro que tienen un horario. Sin embargo, hay algunos que están de cargo y no van a poder asistir durante este horario. Tal vez apelar a ellos, o no lo sé, ¿no?, ver la forma de que se pueda, tal vez, ¿no?, se puede corregir en la noche, en la madrugada, o el sábado, o el domingo, luego del sábado. Se puede hacer, no me estoy negando. Sí. En cuanto así también al laboratorio, eh, pues sí, que debe ser lo que pues está planteando, ¿no? Perdón. Estoy dispuesto, abierto a cualquier propuesta, ¿no? Yo no me estoy quejando si se va a modificar o no, se puede aceptarlo, pues, siempre y cuando esté debidamente justificado.
etc. Así también se presenta la programación de sesiones de clase, es decir, la primera semana entrega el espacio del sílabo, la segunda práctica de mecánica y superioridad, la tercera práctica 4 de banco hidráulico, la cuarta práctica 3 de manómetro, la quinta semana evaluación, primera evaluación, y el 6 de la sexta semana la entrega. En cuanto a la fase 2, el segundo promedio parcial también se está realizando de la misma manera, ¿no? En cuanto a la semana 7, se va a realizar la práctica 4 de fuerzas hidrostáticas, en la semana 8, práctica 5 de flujatores de altura de Venturi, y en la 9, práctica pérdida de cargas en tuberías. La semana 10 y 11, entrega de notas, no, primera evaluación tomado del examen y entrega de notas, ¿no? En cuanto a la 12ª y tercera semana, se entregarán los promedios finales, anticipándome al docente, no teórico. Esto sería todo con respecto a la exposición del sílabo, señores estudiantes. Antes de terminar la clase, quiero que quede bien claro que yo no me estoy cerrando ni negando alguna propuesta de ustedes. Eh, bien, se lo recalco al señor delegado, por favor, se recomienda, se solicita que cree un grupo de WhatsApp referido a al nombre de nuestra oficina, perdón, al nombre de de nuestro curso. De Ingeniero, no se escucha nada. Ingeniero, buenas tardes. No se escucha nada. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí, ingeniero. Ya que sí, creo que en algunos puntos no se está escuchando. Yo también me entrecortaba, le estoy escuchando. Ya, esto fue Sí, se parte, escucha, ingeniero. esto fue parte de la explicación del sílabo y cómo se va a llevar el curso y todo ello. Como se los mencioné en ahí, yo no me estoy cerrando a nada. Lo que yo les propongo es que ustedes tengan una reunión, todos ustedes, coordinen, evalúen todo lo que se ha explicado, todo lo que está en el sílabo. Se lo voy a pasar en físico también, perdón, en formato Word para que también lo dupliquen y lo evalúen. Eh, ¿En qué me refiero? Por ejemplo, otros estudiantes han evaluado, uno, los porcentajes de la evaluación. Otro han sido las prácticas que van a ser consideradas para la evaluación. Otro tema también ha sido el horario, porque me comentaban que hay muchos que estaban de cargo. Hay otros aspectos también como por ejemplo de la presentación de los informes. Y por último me comentaron sobre, eh, no, creo que ya lo dije, de las evaluaciones. Sí, sí, ese fue el último punto de la evaluación, de la forma de evaluación, ¿no? De los porcentajes para la práctica, para la asistencia y para el examen. Entonces, por favor, evalúenlo, revísenlo, tengan esa reunión y, bueno, de esa manera van a también estar todos conformes con lo que se vaya a realizar y plantear, ¿no? Y me venga o el delegado me proponga o tenga varias propuestas, las cuales yo las voy a evaluar y elegiremos entre todas ellas la mejor que se adecue tanto a mi persona como para cada uno de ustedes. Eso sería con respecto a la exposición del sílabo, señores estudiantes. Eh, Se va a proceder con la práctica número 1. A no ser que haya alguna duda, inconveniente o algo.
No, no hay ningún inconveniente. Entonces voy a continuar con la exposición de la práctica número 1, la cual nos corresponde el día de hoy. Una última cosa. En estos momentos yo estoy aplicando mi webbing personal y según el tiempo que me dan, tengo más o menos 10 minutos. 10 minutos para que me cierren la sala. Así que para que la explicación de la clase sea fluida, voy a realizar voy a iniciar de nuevo la reunión. Todos por favor vuelvan a ingresar y de esta forma todo va a ser fluida la clase. Gracias. Una sección en la unidad de tiempo y caudal másico o básico. M. A la masa correspondiente igual es específico por Q, ¿no? El caudal es igual a velocidad por la derivada de la superficie, ¿no? Clasificación de flujo, se tiene un flujo permanente o estacionario, variable o transitorio, ¿no? Esto referido al punto A y B, un flujo permanente estacionario, C y D, un flujo permanente estacionario porque es estable, estático, tiene un mismo tiempo, tiene la misma longitud. Y variable o transitoria del punto B a C, ¿no? Obviamente. Siempre va a haber una altura que va a cambiar la velocidad, que va a cambiar por la inclinación, una mayor extensión, velocidad u otra, ¿no? De esta forma. Vamos a detenernos en este punto. Como entenderán, yo tengo cierto tiempo nada más limitado para usar mi webbing. Por eso lo he decidido partir en dos. Justo ya se me va a terminar el plazo, así que voy a, como les digo, detenerla acá. Y también se va a cerrar la clase y vuelven a ingresar y yo voy a continuar con eso. ¿Está bien? Ok. A ver. Ya. Para continuar con el mismo y continuar con la clase. Bien, nos quedamos en acá, ¿no? Clasificaciones de flujo, ¿no? Existen flujos permanentes o estacionarios y variables o transitorios. El primero hace ver que las características medias no varían con el tiempo, ¿no? Es decir, de A a B y de C a D no hay un cambio, ¿no? Solamente es el tiempo el que cambia, pero sin embargo no hay un cambio de velocidad, turbulencia, forma tal vez, no. Sin embargo, en la cuestión variable o transitoria sí existe un cambio, ¿no? Referida al punto B y C. ¿Por qué? Porque las maniobras o la válvula o un accesorio o un cambio de altura ocasiona este cambio en la velocidad de la misma, forma tal vez, choque o ocasionar algún otro, ¿cómo te digo? Fenómeno, ¿no? La clasificación del flujo es uniforme y no uniforme. Existe la, el flujo uniforme que se refiere a la velocidad que no varía en el trayecto, ¿no? Es decir, entre el punto 1 y 2. Sin embargo, el no uniforme cuando sí varía entre 2 y v. ¿Por qué? Porque entre el 2 y el v existe una reducción, ¿no? Del ancho o del diámetro. Esto que ocasiona, puede ocasionar una mayor velocidad por ser más pequeño, pero un choque inicial, porque obviamente no toda la superficie que está punteada de color azul
va a llegar a entrar al agujero desde el inicio, ¿no? Va a haber un choque que por la presión recién va a fluir de forma tranquila. También existe el flujo laminar y turbulento, ¿no? Laminar, que es el flujo ordenado, como se observa en la imagen, de una sola velocidad, no existen movimientos bruscos, solamente circula el agua. Y el turbulento, que es el flujo desordenado, que se refiere a una velocidad, pero con un montón de movimientos por parte de las partículas del agua. Para esto, el experimento Reynolds explica de una mejor manera el ensayo en qué situación el régimen en una tubería circular pasaba de la laminar a la turbulento, que es cuando debajo de visualizarse la línea teñida a su paso por A, ¿no? Es decir, en la parte pequeña, ¿no? No sé si se observa, ni mouse. Más adelante, ¿qué se refiere, no? Reynolds propuso la aplicación de este experimento acumulando agua en la parte superior como un tanque, el cual va a ser circular por la tubería, pero que va a ser dirigida hasta cierto punto, hasta el punto A, ya que a partir del punto A hasta la V es independiente y por forma o necesidad o ah, se va a acomodar porque el agua así lo desea, en la forma que el agua lo quiera. Y allí es donde parte, ¿no? El experimento Reynolds, ¿no? Se ve una tubería o un régimen de tubería circular con inicialmente un flujo laminar. ¿Por qué? Porque está dirigido, el agua está ordenado, está bajando en una sola dirección, una sola velocidad y todo hasta el punto A. Y que después se vuelve turbulento a causa que el agua ya es expulsada, ¿no? Y ya se acomoda, dirige y todo por su propio ser, hasta que llega también en un punto, alejado obviamente, y después de una distancia, un tiempo, vuelve a ser tranquilo, vuelve a ser laminar. Es Osborne Reynolds quien propuso ese experimento, él es también el mentor de la teoría y todo ello. También se observa en la imagen, o vamos a observar en la imagen, a ver, se observa que, ya, se observan las propiedades físicas del agua con una temperatura, con una densidad, con un módulo de estacidad, viscosidad viscosidad cinemática, tensión superficial y presión de vapor, ¿no? Estos valores van a ser aplicados o utilizados a medida que vayamos llevando a ejecutar el semestre. Así también se va a mostrar otra imagen de propiedades del aire. ¿Por qué? Porque obviamente el agua, vamos a ver en estado líquido y en estado gaseoso. Líquido en agua y el gaseoso en gas. Con ese concepto también se observa la altura. Obviamente a una altura distinta van a cambiar eh, los datos. Una temperatura, una presión absoluta, una densidad, viscosidad cinemática y viscosidad cinemática distinta. Así también se observa el siguiente o la siguiente tabla de valores de rugosidad absoluta. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos llevando las prácticas, vamos a hacer uso de tuberías en el banco hidráulico, tuberías de distintos materiales podemos asumirlos. Y cada uno de ellos tiene una distinta rugosidad también, que influye en el objetivo de la práctica o en los datos a considerar para determinar cierto valor. La tabla está en el libro de Hidráulica de Tuberías de Canales por Arturo Rocha del 2007.
Sí, también hay una tabla de valores de viscosidad cinemática del agua. Es parecido al anterior, ¿no? Pero este ya más resumido y basado en la temperatura del agua. Con una temperatura, llámese a temperatura 30 grados, podemos determinar que su densidad es 101.53, su peso específico es 996 kilogramos por metro cúbico, su viscosidad dinámica es de 0.815 por 10 a la menos 4 kilogramos segundos por metros cuadrados y viscosidad cinemática 0.83 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Bueno, señores estudiantes, esta ha sido la exposición y el contenido de la práctica número 1. A ver, para reforzar la misma, no es la única también que se va a llevar a cabo, obviamente. Eh, Voy a mostrarles la práctica también para que vean que hemos realizado lo que está en la misma. Mm, ver. Bien, ahí se observa la práctica, pueden ver todos. Esta es la práctica expuesta y que fue enviada al grupo de WhatsApp para al delegado para que usted lo duplique y sea que todos ustedes la tengan. Hemos visto el objetivo, los fundamentos teóricos de la mecánica de fluidos, el ámbito, la definición, las ramas de la misma, la estática, dinámica, cinemática, la definición de un fluido y su comportamiento del mismo, ¿no? Hemos visto el fundamento teórico de las propiedades del fluido, de los fluidos, sus unidades en el sistema internacional, los prefijos para mayores cantidades, el de la definición de fuerza, peso y masa, su conceptualización y su aplicación, la temperatura y sus conversiones con las mismas las unidades, el sistema internacional de cantidades comunes de manejo, sus derivados, la densidad específico, se ha visto estos conceptos y las fórmulas también se han visto, ¿no? Pues específico, y el trabajo en laboratorio que se debió haber realizado es la de Reynolds, la número Reynolds, ¿no? Una probeta graduada, un recipiente para calentar el fluido, la hornilla, termómetro, balance de presión, para determinar eso, ¿no? Pesar una probeta en el termómetro, llenar la probeta con un volumen de líquido, determinar su peso, calentar el líquido incrementando cada 15 grados centígrados el límite cada una de las mediciones para determinar el volumen en cada uno de ellos, ¿no? Es decir, íbamos a llenar con un fluido, el agua obviamente, cierta temperatura, digamos 15 grados, y vamos a determinar su volumen y su peso. Igual íbamos a cambiar el agua, aumentar su temperatura a 15 grados centígrados y su volumen y peso, íbamos o teníamos que ver ese cambio, ¿no? Que existía. Obviamente iba a ser reducido. Igual cada 15 podíamos llegar para de esa forma ver esa diferencia, ¿no? Se ha presentado finalmente la tabla de valores de la rugosidad para la determinación de los datos que vamos a ver en la siguiente práctica ya con el uso del banco hidráulico y el material de las tuberías. Se ha visto a temperatura su viscosidad de la misma a cierta temperatura. De esta forma es que se ha culminado con la práctica número 1. Sin embargo, se va a continuar con la exposición de un video más para reforzar la idea, reforzar la misma, si me permiten.
Vamos a analizar los conceptos básicos. Bien, señores estudiantes, voy a proyectar el video para que sigan entendiéndose el tema de propiedades porque es necesario para continuar con las siguientes prácticas. Lo voy a proyectar para Vamos a analizar los conceptos básicos de la mecánica de fluidos. Para definir la mecánica de fluidos, vamos a recordar primero qué es la mecánica. La mecánica, bueno, es una rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como de las fuerzas que los producen. ¿Esto qué significa en términos más sencillos? La mecánica es aquella que estudia qué fuerzas o qué hace que algo entre en movimiento o qué fuerzas o qué hace que algo se encuentre en equilibrio. Es decir, estudia por qué algo se mueve o por qué se queda quieto. Eso es la mecánica en términos más simples. Ahora vamos a analizar qué son los fluidos. Para los fluidos tenemos varios conceptos. Tenemos uno, por ejemplo, que es una sustancia cuyas partículas presentan una gran movilidad y se desplazan libremente debido a la poca cohesión entre ellas. Otra definición es una sustancia que tiene poca resistencia a no fluir, o sea, algo que fluye, y que además puede ajustarse a diferentes formas. Y otro concepto más sencillo es, un fluido es una sustancia que fluye y se adapta a su recipiente, es decir, los líquidos y los gases. Supongamos que tenemos dos jarras. Si esta primera jarra la lleno con rocas, sabemos que la roca no es un fluido y no se está ajustando a la forma de la jarra, no está llenando los espacios, no se está adaptando al recipiente. En cambio, si yo la jarra la lleno con agua, el agua es un líquido, es un fluido y se adapta perfectamente a la forma de la jarra. ¿Listo? Entonces, eso es un fluido. Es una sustancia que puede fluir y se puede adaptar a cualquier recipiente. ¿Listo? Ahora unamos estos conceptos. Tenemos mecánica y tenemos fluidos. Entonces, ¿qué es la mecánica de fluidos? Simplemente es una rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos y los gases. Pero hay algo más. Algo que tiene que ver con el comportamiento de estos fluidos, de los líquidos y los gases. Sabemos que la mecánica se encarga de estudiar el movimiento y lo que se mantiene quieto. Entonces el comportamiento hace alusión a los fluidos que están en reposo y a los fluidos que están en movimiento. Cuando algo se encuentra en reposo, hacemos alusión a que se encuentra estático, está quieto. Si hacemos alusión a los fluidos, podemos decir que la parte de la mecánica de fluidos que estudia a los fluidos en reposo se denomina hidrostática. Ahora, los fluidos en movimiento, la palabra movimiento quiere decir que algo es dinámico, que hay fuerzas, que hay poder, que algo lo mueve. Como hablamos de fluidos, podemos construir el concepto, o sea, la etimología de la palabra hidrodinámica. Entonces, con estas dos partes podemos decir que la mecánica de fluidos tiene dos ramas. Una rama que es la hidrostática, que estudia los fluidos en reposo, y una rama que es la hidrodinámica, que estudia los fluidos en movimiento. Por lo tanto, el concepto ahora lo podemos retomar. Quedaría la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos y los gases cuando están en reposo, o sea, hidrostática, o en movimiento, es decir, hidrodinámica. Ya con esto tenemos el concepto propiamente dicho de la mecánica de fluidos. Antes de abordar los principios de la mecánica de fluidos, es necesario repasar un poco algunas propiedades de los fluidos, las propiedades más básicas. Por ejemplo, vamos a hablar un poco de la densidad. La densidad también se denomina masa específica. Entonces, cuando digan masa específica, no piensen en nada raro, hagan de cuenta, es lo mismo que la densidad, es el mismo concepto. Entonces, su definición es que la densidad es la cantidad de materia por cada unidad de volumen. Esto de la cantidad de materia quiere decir cuántas partículas puedo yo apretar en una unidad de volumen, cuánto puedo meter ahí. O sea, todo esto tiene mucho que ver con cuán juntos o separados están los átomos o las moléculas de una sustancia. Recordemos, por ejemplo, los estados de la materia. Cuando algo es sólido, tenemos que todas sus partículas están muy pegadas, estrechamente relacionadas. Por eso es sólido, es compacto, es muy denso.
Entonces, este estado de la materia es el estado más denso, el estado sólido, podría decirse, ¿listo? Si analizamos el estado líquido, aquí las partículas ya tienen cierta separación, cierta libertad, que ya les permite fluir, ya no están tan atadas a sí mismas, no están todas pegaditas, no es un sólido como una roca, sino que ya es un líquido como el agua, ¿listo? O sea, ya la densidad va disminuyendo, y si es gaseoso, obviamente la densidad es menor, o sea, es menos denso. ¿Por qué? Porque sus partículas ya están bastante separadas. Lo cual quiere decir que para llenar cierto volumen necesito menos materia. Yo con un gas puedo llenar todo este recipiente grandote porque el gas se puede expandir, puede ocupar mucho volumen. Veamos otro ejemplo. Si yo tengo un cubo de madera, ¿sí? Digámosle, tiene un volumen de 15 centímetros cúbicos, y tengo un cubo de hierro que tiene exactamente el mismo volumen. Entonces yo sé que ocupan el mismo espacio, tienen el mismo volumen, 15 centímetros cúbicos, pero hemos de saber que uno pesa más que el otro, uno tiene que tener más masa que el otro, porque si me colocan un trozo de madera en un brazo y un trozo de hierro en el otro, obviamente el hierro me va a pesar más. ¿Y esto por qué sucede? Porque uno es más denso que el otro. Entonces las partículas de la madera pueden llegar a tener cierta separación, mientras que las partículas del hierro o un metal por lo general están bastante pegadas, están bastante unidas. Eso es una fuerza de cohesión más grande. Entonces yo puedo meter más unidades de materia, o sea, más partículas en un volumen de hierro que partículas en un volumen de madera. Aquí perfectamente la madera tendría 20 gramos, mientras que el hierro en el mismo volumen tendría 85 gramos. ¿Qué quiere decir? Que la madera es un material menos denso que el hierro. Ya con esto dejamos claro el concepto, pero tenemos que analizar también cuáles son sus fórmulas o ecuaciones. Para la densidad la vamos a representar por la letra griega ρ. Listo, es este símbolo que parece una P minúscula, aunque no es una P minúscula, es una letra griega. Listo, y es la que me va a representar la densidad o masa específica. Recordemos que es lo mismo, densidad y masa específica. Y la fórmula o el procedimiento sería agarrar la masa y dividirla en el volumen. Recordemos que esta V pequeña, esta V, no V pequeña sino V, representa el volumen y esta M representa la masa. Y aquí fácilmente podemos deducir cuál es la unidad de la densidad. La unidad es el kilogramo sobre metro cúbico. Esto en el Sistema Internacional de Unidades. Bien. La masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en metro cúbico, por eso es lógico que el kilogramo se va a dividir por cada metro cúbico que se tenga. Entonces aquí damos por terminada lo que es la propiedad del fluido en cuanto a la densidad. Ahora analicemos otra propiedad, hablemos del peso específico. El peso específico se define como la relación que existe entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia. Analicemos un poco su fórmula o ecuación de una vez para que entendamos más clara la cosa. El peso específico, bueno, tiene mucho que ver con la palabra peso. Recordemos el peso sin lo específico. El peso lo representábamos con la letra W. Recordamos que el peso se puede calcular como el producto de la masa por la gravedad. Bien, o sea, eso es el peso. El peso normalmente se calcula masa por gravedad. Ahora, si hablo de peso específico, simplemente agreguémosle lo específico. Entonces, si el peso es igual a masa por gravedad, pues el peso específico va a ser igual a masa específica por gravedad. Pero ¿qué es la masa específica? Hace poco lo vimos. La masa específica es la misma densidad. O sea que donde vea masa específica voy a colocar masa sobre volumen. Bien, entonces podemos abordar la ecuación del peso específico de una vez. Tenemos el peso específico, utiliza la letra griega gamma. Es esta que parece una Y pero se llama gamma. Bien, ¿a qué va a ser igual el peso específico? A la masa específica, que es masa sobre volumen, multiplicada por la gravedad, es decir, la multiplico por la constante g de gravedad. Listo, este valor ya lo conocemos, que es de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Listo, pero analicemos un poco más la ecuación. Bien, recordemos que si tengo multiplicando a la masa por la gravedad, masa por gravedad es lo mismo que el peso. Listo, el peso que ya habíamos visto. El peso específico va a ser igual al peso dividido en el volumen que ocupa ese cuerpo o esa sustancia. Y por lo tanto su unidad va a ser newton sobre metro cúbico. ¿Por qué? Porque el peso lo mido en newton y el volumen lo mido en metros cúbicos. Entonces esto es el peso específico. ¿Qué es el peso específico? Simplemente el peso que se ve relacionado con el volumen que ocupa dicho cuerpo que estoy pesando o dicha sustancia que ocupa cierto espacio. Analicemos una tercera y última propiedad, aunque los fluidos tienen más propiedades. Analicemos la presión. La presión es la cantidad de fuerza ejercida por unidad de área.
¿Qué quiere decir? Que vamos a analizar el efecto que produce una misma fuerza aplicada a diferentes áreas. Coloquemos un ejemplo un poquito más gráfico. Supongamos que tenemos aquí un pino de boliche y una puntilla o un alfiler. Analicemos la cabeza. La cabeza del boliche obviamente es más grande que la cabeza de la puntilla o alfiler. Entonces aquí tengo más área y aquí tengo menos área. Bien, vamos a tratar de clavar este boliche en la pared. Y también vamos a tratar de clavar este alfiler o esta puntilla también en la pared. Apliquémosle a ambos la misma fuerza. ¿Listo? Entonces, en estos dos experimentos, ¿qué es constante? La fuerza que le voy a aplicar al boliche es igual a la fuerza que le voy a aplicar a la puntilla o el alfiler. Y las únicas diferencias son que aquí el boliche tiene un área más grande que el área de la cabeza del alfiler. Si al boliche le aplicamos la fuerza del martillazo, lo más seguro es que no lo logremos clavar a la pared. Va a ser muy difícil porque es un área muy grande que está recibiendo toda la fuerza, o sea, la fuerza se está dispersando, se está distribuyendo en toda esa área. En cambio, si aplico la fuerza en una puntilla, lo más seguro es que la logre clavar porque el área es más pequeña. Toda la presión, por eso es que la presión es la fuerza ejercida por unidad de área, toda esa fuerza se concentró en poca área, o sea que ejerció mayor presión. En cambio, con el boliche golpeamos y toda esa fuerza se distribuyó en toda esa área. Por lo tanto, aquí pues una fuerza aplicada a un área pequeña ejerce una mayor presión. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la presión? Es la relación que hay entre la fuerza que estoy ejerciendo y el área sobre la cual la estoy ejerciendo. No es lo mismo en un área pequeña que en un área grande. Veamos la fórmula o la ecuación de la presión. Para calcular la presión, bueno, la letra es una P mayúscula que me representa la presión, F va a ser fuerza, A va a ser de área, entonces viene dada por la división o cociente de la fuerza dividido en el área. La unidad es muy sencilla de deducir, la fuerza se mide en newton y el área se mide en metros cuadrados. Pero es muy común que esto, newton sobre metro cuadrado, lo denominemos pascales. Entonces un pascal equivale a un newton sobre metro cuadrado. Ingeniero. Hola, ingeniero. Hola, ingeniero.
Bueno, señores estudiantes, con esto se está concluyendo, con el video de la explicación se está concluyendo también la práctica número 1. ¿Existe tal vez alguna duda, consulta o algunas palabras por parte del delegado o algo? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, le habla el delegado. Ingeniero, la lista se la envío en la tarde. Ya, está bien, me envías la lista en la tarde. Por favor, en esa lista vas a considerar, supongo que van a tener una reunión como se les he planteado, ¿no? Eso más vas a considerar, quiénes van a estar presentes ahí. Ya. Ya, porque yo quiero que en esa reunión más que nada evalúen lo que se ha expuesto para el sílabo. Como les dije, evalúen los porcentajes, las prácticas, el horario, entre otras cosas que ustedes vean por necesario, ¿no? Ya, ingeniero. Ingeniero, buenas tardes. Disculpe una Disculpe. consulta. Buenas tardes, dígame usted. ¿No va a facilitar el video que nos mostró, por favor? Porque en toda la sesión se escucha entrecortado. ¿Se refiere al último video o al video del sílabo? A ambos materiales, ingeniero. Ya, ok. Gracias. Ya, bueno, señores, siendo de esta manera, Ingeniero, entonces se disculpe. le ha compartido. Dígame usted. Sí, ingeniero, disculpe, de la primera práctica que hemos visto, todo su avance y todo, ¿hay que hacer un informe o algo? Todavía no, ¿verdad, ingeniero? Todavía no, ingeniero. La práctica sí se va a realizar, pero para ello primero necesito que confirmen o tengan esa reunión, ¿no? De práctica, del porcentaje, contenido, todo, del sílabo en sí, como les digo. Una vez definido eso, se va a dejar encargada la práctica, pero sí tiene que realizarse. Obviamente va a ser una práctica solamente de contenido teórico, con un resumen o algo así nada más, ¿no? Ya, ingeniero. Ingeniero, Ya. ¿lo de hoy es solo una introducción o hay que hacer ¿cómo se dice? El informe. Como se los vuelvo a decir, obviamente tiene que ver por cada práctica un informe, o por lo menos para esta práctica que es contenido básico teórico, un resumen de la explicación, del contenido y de todo ello, no solo un resumen nada más, ¿ya? Pero también a la par yo quiero que tengan esa reunión, definan todo lo que se les ha dicho también, ¿ya? Pero sí va a haber, no, obviamente, como les digo, no va a ser una práctica que contenga memoria de cálculo, materiales, procedimiento, obviamente no va a tener todo eso, ¿no? Pero yo sí propongo que realicen un resumen detallado de toda la clase o la práctica número 1 que se les ha enviado también ya, y que seguro al grupo de WhatsApp también ya lo subió el señor delegado. Está claro, ¿no? Sí, ingeniero, tal vez hay un mínimo de hojas, un mínimo de hojas, el resumen, o un máximo de hojas, el Ya, resumen. ya. Eh, a ver, les explico. Un resumen en cualquier documento, en una investigación, en un trabajo monográfico o cualquier otro, no es más de una hoja. Eso es de forma exagerada todavía. Y no me refiero a dos caras, sino solo a una cara. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un resumen es detallar de forma concisa todo lo que se ha tratado.
ya sea en un texto, Claro. ya sea en una tesis, ya sea en una explicación como esta, ¿no? Lo que estoy entendiendo es que hay que hacer, resumen, algo concreto Disculpe, nomás. no se les escucha muy bien. Ingeniero, buenas tardes. Le habla el alumno Juan Carlos. Puede Acerca acercarse del un poco resumen más a que al hemos... micrófono, no se le escucha muy bien. Bueno, Aló, ahora sí, ¿podría ingeniero, hablar buenas un tardes. poco más fuerte? Ingeniero, buenas tardes. Ahora sí me escucha. Le escucho demasiado bajo, por eso es que podría acercarse al audífono, al micro, Ingeniero, creo perdón. que la línea está entrecortada, no se entiende, no se escucha bien nada. Sí. Ya, ok, ahora sí le escucho un poquito mejor. Ya. A ver, dígame usted. Ingeniero, buenas tardes, ante todo. Lo que he entendido es que algo concreto nomás hay que resumirlo, ¿no? Sí, así es. Como se los mencioné, un resumen no es más de una cara o una hoja, por así decirlo. Listo, ingeniero, Porque listo. Gracias. de manera concisa tiene que entenderse todo lo que se ha explicado. Eso quiere decir que todo el contenido que se ha dicho y que está en la práctica tiene que ser resumido en una sola hoja. Ingeniero, una consulta. Todavía no hay fecha de entrega porque todavía hay que coordinar, ¿verdad? Después de la coordinación recién va a haber la fecha de entrega para la práctica, aún no. Claro, la fecha de entrega no está aún definida, pero no tiene que ser mayor a 6 días, ¿no? Porque a la siguiente semana vamos a tener de nuevo otras clases y va a dejarse otra práctica. Ingeniero, disculpe, sería bueno entregar en la siguiente clase, en su hora. Bueno, si todos en estos momentos ya lo definen de esta forma, podemos quedar así. Yo también, ingeniero, Sí, ingeniero. propondría lo mismo. Apoyo al compañero ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Ok, De una entonces vez aprovecho, pongamos el límite. aprovecho también. Ingeniero, mientras más antes, mejor entregar los trabajos, cosa que también para los otros cursos vamos a también tener más tiempo, creo yo. Ya, ok, me parece genial. Entonces, siendo de esa manera, voy a aprovechar para explicarles también la metodología para realizar la presentación de los informes. A ver, planteado de esta forma, como ustedes lo proponen, vamos a realizar la presentación de la práctica como máximo 6 días, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Tenemos nosotros clases los días jueves, los miércoles, hasta las 12 de la noche. Ustedes tienen que enviarle al señor delegado vuestra práctica en PDF firmada, cada hoja. Él en una carpeta lo va a juntar y esa carpeta me la va a enviar a mí. ¿Por qué lo hago de esta manera, no? Uno, para que de esa forma quede evidencia de qué personas han presentado sus trabajos y que no exista la confusión que no ha presentado uno u otro, pero tiene o no tiene nota. Ya, el señor delegado va a actuar también como un veedor de la presentación de las prácticas. Dos, para que esto funcione, como se los menciona en el sílabo y también está plasmado en el Word, tienen todos que regirse a la forma o al nombre en el cual deben de presentar la práctica. Porque si no lo hacen de esa manera, también eh, va a quedar en duda vuestro trabajo. Todos tienen una forma de presentar. Ya, eh, se los vuelvo a repetir, ¿no? Es apellido, subión, nombres, subión semestre, subión práctica.
Está explicado y está en el sílabo también en el Word. De esa forma tienen que presentar todos el PDF o el nombre del PDF que van a enviar al delegado para que el delegado me lo junte en una carpeta y él me lo envíe el día jueves por la mañana a las 8 de la mañana a mi, ¿qué se llama? A mi correo, ¿no? Se ha entendido todo, ¿verdad, señores estudiantes? Sí, ingeniero. Ok, entonces de esa manera se estaría pues, haciendo la presentación de la primera práctica. Por favor, señor delegado, me va a apoyar de esa forma en reunir todos los informes en formato PDF para que usted también sea, como ya lo dije, un veedor de quienes presentan, quienes no presentan su informe.